De hecho, estaban desapareciendo un montón de peñas y de eso nadie decía nada. Y a mí eso me resultaba escandaloso. Sevilla llegó a tener 18 peñas. De esas 18 peñas, bueno, pues han desaparecido peñas que eran míticas, que yo creía que nunca iban a caer. La peña de Badía, la peña del Turruñuelo, Hermanantía, bueno, peña, que la peña Pepe Marchena, de donde yo llegaba a ver a Pansequito, en Torreblanca, es decir, un montón de peñas, y iban cayendo. Y la última, la peña Niño Ricardo, ¿no?, que estaba por la Cuesta del Rosario y que, bueno, con la gentrificación, los problemas que tienen de cómo, bueno, la Sevilla tradicional está siendo expulsada del centro histórico, pues acabó yéndose a Kansas City y luego desapareciendo. Y nadie decía nada sobre eso, ¿no? En ese proceso de desaparición de las peñas, yo veía que existía un ente que era la Federación Provincial, de la que esta peña es fundadora, y las peñas de Sevilla son fundadoras de ese ente, pero que es provincial, y que era quien gestionaba el circuito que la Junta de Andalucía le ofrece a las peñas, ¿no? Y yo veía, por un lado, un tratamiento injusto para las peñas de Sevilla, pero por otro lado que no se hacía nada para evitar la desaparición de las peñas, ¿no? Intenté, dentro de la propia federación, en un par de ocasiones, pues que hubiese una atención a ir un paso más allá de ser meros administradores, ¿no?, de lo que se recibía por parte de las administraciones. La Unión de Peñas es una plataforma fundada por las 8 peñas que había en Sevilla a finales del 2020, se fundó el 10 de febrero del 2021 aquí. Hoy está formada por 13 peñas, no forman parte de ellas las últimas que se han creado, ni porque tienen que tener un año de antigüedad, y al menos 6 actividades acreditadas a lo largo del año y una masa social mínima. La masa social, por supuesto, la tienen todas las nuevas peñas, pero no cumplen el requisito del año de antigüedad, ya se irán incorporando. Tampoco la peña de la Pablo de Olavide, porque la peña de la Pablo de Olavide, Sentir Flamenco se llama, es una peña vinculada a la universidad, que tiene su propia temporalización, que es el curso escolar, hay que respetar las vacaciones, y está asentada sobre 3 términos municipales: Sevilla, Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas. Entonces es una peña que tiene tampoco forma parte de eso, ¿no? Todas las peñas de Sevilla, todas forman parte de la Unión de Peñas, y la idea es crear una plataforma sobre la que pensar qué hacer en el mundo de los flamencos, crear un ámbito de solidaridad en el que ayudarse nuevamente y exigir ante las administraciones que el flamenco tenga el trato que tiene que tener. En ese sentido, pues tienen una tabla reivindicativa de 10 puntos que van desde una determinada manera de entender la Bienal hasta crear un paseo de las glorias flamencas en la calle Torneo, pasando por un nomenclator flamenco, es decir, que el mes de noviembre se dedica a los jóvenes, que está pactado y que curiosamente todas las fuerzas políticas de Sevilla le han dado el visto bueno. La interlocución con los poderes públicos está siendo bastante aceptable. Por ejemplo, deciros que en los últimos años hemos aprobado 3 mociones en el ayuntamiento y todas ellas han sido por unanimidad. Y qué difícil es que grupos como Adelante Andalucía y Vox se pongan de acuerdo ante la misma petición, ¿no? Y de ahí pues están saliendo muchos proyectos, hasta de dinamización de la periferia cultural de Sevilla a través del flamenco, como es un proyecto precioso que salió precisamente de mi peña, de la peña que hasta ahora soy presidente, aunque voy a dejar de serlo dentro de muy poco, que es la Peña Aires Flamencos, que es el proyecto Venta de los Gatos, que es un proyecto precioso. Dado que ya la mitad de las peñas de Sevilla no tienen local, necesitamos un local donde participarlo, y nos comprometemos a que un par de veces a la semana pues haya actividades culturales flamencas en un sitio como Las Golondrinas, que está en la periferia de Sevilla, y creemos que lo podemos conseguir, que se puede prestar un servicio, porque las peñas van a tener
las peñas que no tienen sede, que son la mitad de Sevilla, van a tener un local mínimo para su mínima burocracia, van a tener un domicilio postal, van a tener... Pero además todas juntas van a conseguir que haya un nuevo pulmón flamenco donde la cultura flamenca en un barrio tan necesitado de eso como Las Golondrinas y el norte de la ciudad, pues que respire cultura flamenca, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que hace la Unión de Peñas, ¿no? Y desde luego pues, lo que busca es la solidaridad y la hermandad, la sororidad, que se diría en términos feministas, con el resto de los entes flamencos, como la Federación Provincial de Peñas, a la que consideramos nuestros hermanos flamencos, nuestros aliados. Ellos trabajan como nosotros, ad honorem. Nosotros trabajamos por amor al arte, por amor al flamenco. Ellos también. Ellos lo hacen en un ámbito que es la provincia de Sevilla y tienen unas instituciones que son ante las que ellos se consideran interlocutores, como son la Diputación o la Junta de Andalucía. Nosotros tenemos el Ayuntamiento de Sevilla, es decir, y lo tenemos que hacer juntos y lo tenemos que hacer por el bien del flamenco. Había que convencer a las autoridades. Ahí hemos tenido serios problemas. Ahí hemos tenido serios problemas, porque lo primero que hicimos fue darle idea a las autoridades. Nosotros nacimos en tiempos del alcalde Espada y yo no paraba de mandarle escritos a él y a su delegado de Cultura, Antonio Muñoz, de qué se podía hacer, porque te lo acogían de buen grado, pero no se llevaba a cabo ninguno, ¿no? Te ponían buena cara, pero aquello ni había una actitud hacia las peñas de que era diferente. Después tuvimos un serio problema porque pusieron a una persona a gestionar los flamencos en Sevilla, no solo la Bienal, que era el que entonces era director de la Bienal, Chema Blanco. Lo pusieron a gestionar todo el flamenco de Sevilla y todo lo que se hiciera en flamenco tenía que tener la anuencia, ¿no? Y nosotros teníamos una tabla reivindicativa donde había varias cosas. Lo primero, crear un consejo asesor de flamenco. Los políticos no saben de flamenco. Oye, ni tienen que saber, el político no va a saber de todo, pero que hay un grupo de personas que emiten un par de dictámenes al año. Oye, el flamenco de Sevilla está así y sugerimos que se podría hacer esto. Por ejemplo, coordinar las actuaciones en los diferentes teatros para que no se solapen, que muchas veces se solapaban, para que no hubiera periodos de vacío, para que, ¿sabes? Atender a las peñas flamencas, o nosotros le decíamos señalizar la propia ciudad, ¿no? Lo que te comentaba antes, el sitio donde nació la Niña de los Peines no está señalizado en Sevilla, el sitio donde nació Tomás Pavón en la calle Leoncillos tampoco. Silverio es un gran olvidado, los sevillanos no saben quién es y se inventa el género. Silverio se inventa el género, entonces ese hombre merece un respeto. Y no solo los flamencos, los sevillanos tienen que estar orgullosos de que la persona que inventa el género ha nacido en esta ciudad y es producto de esta ciudad. Si hubiera nacido en San Sadurní de Noya, no hubiera inventado el flamenco. O sea, hubiera inventado otra cosa porque era un genio y los catalanes lo tendrían por héroe, pero aquí es un desconocido. Le decíamos, bueno, pues la piel de la ciudad tiene que estar señalizada de manera que el ciudadano, cuando pasea, pues se encuentre con que aquí hubo una gitanería, con que aquí hubo un café cantante, con que aquí nació Silverio o allí nació Naranjito de Triana, ¿no? Es decir, que hay hitos que merecen la pena y que la ciudad es hoy como es gracias a eso y que merece la pena. Bueno, todos estos proyectos se los presentamos y llovían sobre mojado, ¿no? Hubo un punto de mucho enfrentamiento porque, bueno, la idea de este hombre que te he dicho, que para ellos era el que iba a coordinar todo el flamenco, que las peñas tenían que desaparecer, que eran cáscara muerta del mundo del flamenco. Y bueno, yo tengo mi propia visión personal de eso. Este hombre es una persona que representaba al flamenco no de base, sino al flamenco de teatro, porque flamencos hay muchos. Está el flamenco vivencial, el que vivimos en nuestras casas, y el que está el flamenco de base, que son las peñas, las academias, los tablaos. Yo creo que también son flamenco de base porque mantienen un tejido productivo y son necesarios para que existan todos los demás flamencos. Sin ese flamenco no existirían los demás. Y luego está el de los grandes artistas, de los teatros, que es el mimado de las administraciones, ¿no? Este hombre pertenecía a ese mundo. Ese mundo sigue mandando hoy en el flamenco, ¿eh? Esta semana he leído que para la Paco de Lucía Week, o como se llame en Nueva York, van 1.700.000 y pico euros de presupuesto, de público, de los impuestos que pagamos todos, ¿vale? Mientras que el Ayuntamiento de Sevilla
Lo último que dio para las peñas de Sevilla eran 50.000 euros para todas las actividades de todo el año en todas las peñas de Sevilla, que ya son el doble de las que había. Me explico. Luego, de frente a 50.000 euros, tenemos 1.700.000 en el Flamenco de Teatro, que además miman siempre a los mismos artistas. Pero eso cambian los políticos, cambia el partido que manda y sigue siendo igual desde hace años. Hay determinados artistas que si no fueran porque están mimados por la administración, pues no, y los números son escandalosos. Los políticos de la oposición, que tienen que controlar a los otros políticos, ninguno llama la atención sobre eso. A mí me parece eso escandaloso. Y es que hay un lobby del flamenco de teatro y de los grandes artistas que le intentan mantener el status quo y se valen de sus añagazas y de sus contactos con los políticos que manden los que manden en cada momento para que esa situación de fondo no cambie y que al final la Bienal de Sevilla cuesta 2 millones de euros, ¿vale? Bueno, pues en Nueva York en 5 días se gastan 1.700.000 y pico euros, tanto como en la Bienal de Sevilla. ¿Es de verdad necesario eso? ¿O tenemos que reflexionar para gastar el dinero de otra manera, ver dónde está el vivero, la fuente de la que emana los flamencos, donde tiene que beber la gente, porque a mí me llegaba el flamenco antes por la radio, por mi tío cantando en lo harto del mulo, pero ahora a los chavales, ¿por dónde le llega el flamenco? Por algún lado le tiene que llegar. Alguien tiene que pensar sobre eso, ¿no? Bueno, pues los únicos que piensan son los del lobby de teatro, que siguen manteniendo sus grandes tragaderas y se siguen llegando la parte del león, ¿no? A lo mejor me pongo un poquito solemne hablando de esto, pero es que me cabreo. Y que los políticos de la oposición pues también tienen ahí algo que decir. Es decir, la política no es solo la gente que está gobernando y que administra un presupuesto, es también la gente que controla a esa gente. Y alguien tiene que pensar sobre eso, que es lo que modestamente desde las peñas de Sevilla hemos intentado aportar, ¿no? Decir, bueno, el flamenco se merece una pensada. Lo primero es qué podemos hacer nosotros, después cómo podemos llegar a los poderes públicos, después... Y es ponerse a pensar y buscar la complicidad de las instituciones. Entonces, en ese juego está buscando siempre con generosidad los intereses del flamenco, ¿no? Del hecho flamenco, de esta cultura que es única. Es que tenemos aquí un tesoro. Es que tenemos un tesoro por el que ha ido perviviendo a lo largo de los siglos, ha ido mutando, pero que sigue ahí. Y de la que nadie se ha preocupado, que eso es por generación espontánea, como se ha transmitido, ¿no?